Buenos días, niños y niñas. Vamos a continuar con la clase de matemáticas. Vamos a ver el tema, el perímetro. Este tema es uno de los más fáciles que hay en matemáticas y ahorita se van a dar cuenta por qué. El perímetro, vamos a iniciar con su definición, es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica plana. También al perímetro se le conoce como contorno de una superficie. Lo que está aquí adentro, que está en azul, esto se le llama área. Nosotros ya estuvimos calculando las fórmulas para calcular áreas, pero lo que está alrededor de la superficie, lo que está en rojo, se le llama perímetro. También se le llama contorno de una superficie. Es lo que está alrededor de una figura geométrica o de alguna superficie. Vamos a checar aquí un ejemplo. Dice, don Rubén quiere saber cuánta malla necesita para circular su terreno, pues tiene sembrado tomate y muchos animales se están comiendo su cultivo. ¿Cuál sería la cantidad de metros lineales que necesita? Y aquí tenemos las medidas. Tenemos que en lo largo mide 15 metros y lo ancho mide 8 metros. Entonces es algo muy sencillo que aquí ya les he puesto la solución. Tenemos 15 metros de este lado, 15 metros de este lado, 8 metros de ancho más 8 metros de este ancho. Entonces, si recordamos, decíamos que perímetro es la suma de las longitudes, de todas sus longitudes. Entonces, aquí vamos a sumar 15 metros, más 15 metros, más 8 metros, más 8 metros. Y nos da un resultado de 46 metros. Entonces la respuesta sería 46 metros es lo que necesita don Rubén para circular su terreno y ya no se le anden metiendo los animales. Entonces veíamos que el perímetro es la suma de las longitudes. Bueno, entonces la actividad o la tarea que van a hacer es mencionar 3 actividades en las que se utiliza el perímetro de un objeto o superficie. ¿En dónde más empleamos el perímetro? ¿En dónde es necesario saber el perímetro? Una ya les dije, en los terrenos. Esto es un ejemplo, ¿no? En los terrenos. ¿En dónde más se empleará la definición o el concepto de perímetro? Porque siempre es necesario preguntarnos para qué debemos de aprender ciertos contenidos. No nada más los aprendemos porque sí, siempre hay un porqué de aprender los contenidos. Otro ejemplo que yo les daría es, por ejemplo, en las películas, cuando a veces andan buscando a un ladrón o un asesino, la policía dice, vamos a rodear el perímetro. ¿Qué quiere decir esto? De que si está en una casa y lo andan buscando, es que rodeen toda la casa, alrededor de la casa, para que no se les pueda escapar. Entonces lo que yo quiero es que ustedes me digan 3 actividades en las que se utilice el perímetro de un objeto o de una superficie. Los albañiles, los carpinteros o los fontaneros, los que hacen ventanas, emplean el perímetro, pero quiero que ustedes me escriban 3 actividades en donde se emplea el perímetro. Por ejemplo, yo les cité un ejemplo, el de la superficie. Por ejemplo, pueden poner ustedes que el perímetro se ocupa para saber cuántos metros se necesita para circular un terreno. Se lo escribirán aquí y me van a dar otros ejemplos. Y la segunda actividad sería investiga o inventa una fórmula
para calcular el perímetro de un rectángulo. Este es un rectángulo. Entonces, ¿cuál sería una manera más fácil para calcular el perímetro de un rectángulo sin la necesidad de estar sumando 15 más 15 más 8 más 8? ¿Cuál sería una fórmula? ¿Cuál sería la fórmula del rectángulo para que nos dé el resultado un poco más rápido y no sea a veces tan tedioso estar sumando uno por uno de cada lado del contorno del perímetro de ese terreno? Entonces, es lo que ustedes quieren que hagan, que es lo que quiero que ustedes hagan, que investiguen o inventen una fórmula para calcular, el perímetro de un rectángulo. Entonces tienen dos actividades: mencionar 3 actividades en las que se utiliza el perímetro de un objeto o superficie, y investigar o inventar una fórmula para calcular el perímetro de un rectángulo. Entonces volvemos a recapitular. El perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura plana, o también se le llama el contorno de una superficie. Entonces el perímetro lo obtenemos sumando las longitudes, todas las longitudes de una figura plana o una superficie, como se dio en el ejemplo de don Rubén. Y es lo que van a hacer de tarea, son estas dos actividades. Ahorita por el momento no vamos a trabajar con el libro. Quiero que les quede claro acerca del término de perímetro, que este es un tema que ya lo pudieron ver en tercero y en cuarto año. Ya nada más aquí vamos a dar una especie de repaso, y también vamos a conocer las fórmulas para calcular tanto el rectángulo, el triángulo, el trapecio, el rombo, etcétera. Entonces, estas son las dos actividades. En caso de tener alguna duda, pues ya sabe, pueden mandar un mensaje pues al grupo que tenemos. Bueno, pues muchas gracias, y eso sería todo.